Buenas tardes. Bueno, entonces esta vez vamos a presentar una práctica sobre Matplotlib, el manejo del Matplotlib desde Aurelia Enguerón, en el cual vamos a ver una aproximación a algunos elementos para la visualización de datos en Machine Learning. Entonces vamos a empezar, bueno, vamos a ver pues muchos elementos en esta presentación como son el de trazar nuestro primer gráfico, sobre bueno, estilo de líneas y color, cómo salvar una gráfica, cómo hacer una cuadrícula de gráficos, donde cada uno de los gráficos los vamos a llamar como subgráficos o subtrazos o subparcelas. Vamos también a hacer a ver el concepto de múltiples figuras en Matplotlib. Y también vamos a ver cómo le agregamos a los gráficos el texto indicativo, y a darle leyendas o convenciones a los gráficos, a ver también los cambios de escala, eh, y también vamos a ver cómo graficar, pasándolo a un modo de graficación polar, y también para graficar en 3D con el argumento, utilizando el parámetro projections con argumento 3D, también para graficar scatter plots, líneas, histogramas, imágenes, animaciones, eh, todas utilizando nuestra librería Matplotlib. Entonces para eso empezaremos importando la librería con la sentencia import matplotlib, y trabajando aquí en Jupyter Notebook, pues con este comando mágico matplotlib inline, uno le dice que las gráficas que realice las va a incrustar dentro del mismo cuaderno, no en un cuadro externo. Cuando estamos trabajando con idle de Python, pues él siempre lo va a graficar en un cuadro externo al cuaderno o a las líneas donde consignamos nuestro código. Ahora vamos a hacer nuestro primer gráfico, y es, por ejemplo, para eso vamos a importar import matplotlib a la librería, al módulo específico pyplots de Matplotlib, y ese módulo pyplot lo vamos a importar como plt. Entonces, y con él nosotros vamos a llamar a la función plot con plt.plot, y a ella le vamos a entregar una sola matriz fila con valores como 1, 2, 3, 4, 7, 9, 3 y 1, para mostrar que una variable pues como que en un principio va creciendo y luego empieza a decrecer. Y miren que y terminamos con la sentencia plt.show, y con eso él nos hace un gráfico en el que lo que nos muestra cómo estos valores empezaron en 1, luego asumieron el valor de 4, luego el valor de 7, luego el de 9, luego bajó hasta 3, y para terminar en 1. El comportamiento que está pasando acá. Entonces, una forma de graficar muy rápida, en donde lo que él está haciendo es, en definitiva, a graficar los índices de la matriz contra los valores de la matriz. Esa es como la manera en que, la manera más sencilla en que él empieza a graficar, ¿no? Que lo grafica Matplotlib. Y también podemos especificarle claramente cuáles van a ser graficar, pero proporcionándole dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical,
Es decir, vamos a graficar proporcionándole dos matrices con plt.plot. Otra vez llamamos a la función plot y le damos dos listas de Python, una con las abscisas de los puntos que vamos a graficar. En realidad vamos a graficar unos puntos y unirlos con segmentos, así hace la graficación Matplotlib. Entonces, por ejemplo, en X podría ser menos 3,0,3 y en Y, pues en menos 3 la función valga 0 o lo que queremos graficar, en 0 valga 1 y en 3 valga otra vez 0, para que sea como una especie de triangulito. Y otra vez plt.show. El plt.show es básico, por ejemplo, cuando trabajas en idle de Python, porque sin esa sentencia él no empieza a realizar el gráfico. Aquí simplemente es como para que no nos... El plt.show, si yo no lo pongo, pues él igual me lo grafica, pero me trae esta ubicación de memoria del gráfico que desaparece cuando yo le escribo el plt.show. Bueno, entonces así vemos que ya no aparece el mensaje y vemos otra vez, ahora sí el gráfico de una función creciente que luego decrece, pero de velocidad constante, de velocidad de crecimiento constante, positiva, y luego una velocidad constante negativa. Bueno, entonces así, esa es como la segunda manera de graficar con Matplotlib, entregándole entonces dos matrices, una para el eje horizontal y otra para el eje vertical. Ahora vamos a ver y si yo quiero para que él grafique, pero en donde aumentarle la extensión a los ejes vertical y horizontal, para que el gráfico como que, miren que así abarca, lo que gráfico queda prácticamente cubriendo todo el rectángulo de visualización. Y si queremos ampliarlo, pues simplemente le agregas plt.axis para los ejes y le das una lista de Python con el valor mínimo para la X en el eje horizontal, pongámosle menos 4, y el valor máximo para la X en el eje horizontal, pongámosle 4, el valor mínimo para la Y, para el eje vertical, en este caso sería menos 1, y el valor máximo sea 2 en Y. Y así vemos un rectángulo de visualización más grande, donde tenemos el mismo gráfico anterior, pero el rectángulo de visualización es mucho más grande. Entonces así con la función axis podemos ampliar ese rectángulo de visualización. Y ahora veamos cómo vamos a graficar una parábola, la función que eleva al cuadrado en un dominio de, por ejemplo, de menos 3 a 3, valiéndonos de, claro está, de la función plot, pero con de NumPy traer a la función linspace, que nos va a generar para esta función las abscisas de los puntos que vamos a trazar. Entonces vamos a ponerle acá import numpy as np, y con él vamos a crear las abscisas de los puntos que vamos a unir con segmentos con np.linspace, y con él pues empezamos, por ejemplo, desde menos 3 hasta 3 y vamos a tomarle unos 8 puntos en ese intervalo de menos 3 a 3. Así vamos a tener un arreglo de NumPy con 8 puntos, y para cada uno de ellos, de esos números entre menos 3 y 3, esos 8 números entre menos 3 y 3, vamos a calcular su cuadrado. Y así vamos a tener una lista de 8 números con los cuadrados de ellos. Y luego que los tengamos, llamamos a la función plt.plot, a la función plot de trazado, que grafique a X contra Y. Y por último, con plt.show le pedimos que grafique y vemos que nos da esa parábola que abre hacia arriba, bastante conocida por nosotros en los cursos de cálculo. Y
vemos que en definitiva lo que hizo fue trazar esos 8 puntos y unirlos con segmentos. Esos 8 puntos definidos por las dos matrices, la matriz X y la matriz Y. Yo de pronto acá se las voy a importando import pandas aspd para hacer una tabla bonita. Les voy a mostrar esa tabla utilizando el que conocemos, el constructor de DataFrames, pd.dataframes, que hemos visto, en donde a través de un diccionario yo le digo con X para el nombre para la primera columna y los valores sean los valores X que acaba de construir, y el nombre Y para la segunda columna de nuestra tabla y los valores Y que fueron los que acaba de construir. Y ahora le pido que la muestre para que veamos esos 8 números entre -3 y 3 y las imágenes de ellos, sus cuadrados, para que veamos que en definitiva lo que hace Matplotlib es generar, claro, esos 8 números en X, esos 8 números en Y, y graficar los pares ordenados que se definieron, es decir, los componentes respectivos de estas dos matrices X y Y, graficar esos puntos y unirlos con segmentos. Ahora vamos luego de esto y bueno, para que el gráfico no nos quede como tan serio en el sentido, tan seco, en el sentido de que no tiene títulos ni nombres para los ejes, entonces le vamos a otorgar eso, y eso se lo otorgamos con agregándole, vamos a ponerlo a este código, le agregamos un plt.title para un título para el gráfico, y le damos una cadena con el título. Esta va a ser la función cuadrática, y le vamos a dar también una etiqueta para el eje X con plt.label. Entonces aquí le vamos a poner una etiqueta que sea X, y con plt.label label le vamos a dar una etiqueta para el eje Y, y ya con eso pues graficamos de nuevo, y aquí nos aparece un error de atributo, aquí era xlabel, y ya con eso miren que nos queda un gráfico en el que nos indica que el eje horizontal es el de las X, el eje vertical es el de las Y tiene título de función cuadrática. Ya nos quedó más amable el gráfico, más fácil, con más información para el lector. Veamos otros elementos de graficación. Después de eso, bueno, vamos a darle también una cuadrícula a nuestro gráfico. Entonces pongámosle con plt.grid, le damos cuadrícula, y así es más fácil para leer los comportamientos, las imágenes de cada punto. Por ejemplo, para el 2 es fácil leer que su imagen es 4, aquí para el -2 también, gracias a la cuadrícula. Luego, después de darle cuadrícula, vamos a hablar de a las líneas, a estos trazados, a estos gráficos lineales, a estas líneas, a estas curvas, vamos a darle estilo y color utilizando un nuevo parámetro para la función plot. Entonces para ello, bueno, pues nosotros a este gráfico anterior, a este que acabamos de construir, vamos a otorgarle, vamos a pegarlo acá y decimos, bueno, pues a la función plot, para que cambiar el estilo, miren que el gráfico, la línea fue azul, bueno, pues si queremos que sea verde, le ponemos G, y miremos que ya nos genera una gráfica verde, o con R. Entonces el tercer parámetro en la función plot nos cambia el color, con una cadena de caracteres nos cambia el color del gráfico, bueno, aquí podemos ponerlo también con yellow para amarillo, y si a ese mismo tercer parámetro le agregas una bolita, una O, entonces él lo que te grafica es un scatter plot. Entonces lo que hace es
que nos quita los segmentos, pero nos deja los puntos. Podemos volver a rojo si queremos. Así, en ese tercer parámetro, la primera letra es para el color, la segunda es para el estilo del trazado, que ese estilo de trazado también puede ser con no puntos que sean círculos, sino que sean triángulos, que lo podemos hacer con el gorrito, y así nos quedan triángulos hacia arriba, o con una V para triángulos hacia abajo, o con el signo de mayor para triángulos hacia la derecha, y con el signo de menor para triángulos hacia la izquierda. Tenemos muchas otras formas de estilo para el trazado. Si le ponemos un solo guión será una línea continua. Si le ponemos dos guiones, bueno, un guión bajo va a quedar con unas señales horizontales, pero si son otro nuevo guión nos queda una línea punteada. Y si le ponemos dos puntos, me queda una línea puntuada más suave. Entonces así como vemos cómo podemos con el tercer parámetro controlar color y estilo en el trazado de nuestro gráfico. Hay muchas más opciones que podemos simplemente ampliar en la documentación alrededor de Matplotlib. Para no dejar como el video tan largo, voy a dejarlo hasta aquí, en el que tenemos una pequeña introducción pues a la graficación con Matplotlib. Muchas gracias.